dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. La degeneración macular asociada a la edad, conocida también por sus siglas DMAE, es una enfermedad degenerativa de la mácula que provoca una disminución progresiva de la visión central. La mácula es un área pequeña localizada en el centro de la retina, la capa posterior del ojo que transforma la luz y las imágenes que entran en el ojo en señales nerviosas que son enviadas al cerebro. Actualmente es la causa más frecuente de disminución severa de la visión en el mundo occidental. En España afecta aproximadamente al 13% de las personas mayores de 65 años. Hablamos con la doctora Sonia Viver, oftalmóloga de Barraquer, para resolver las principales dudas sobre esta patología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué es la degeneración macular asociada a la edad? Pues has hecho una buena introducción, la degeneración macular asociada a la edad o DMAE, que nos va a resultar más fácil hablar con estas siglas. Es una enfermedad crónica muy presente en nuestro medio, en el que se nos lesiona la parte central de la retina que denominamos mácula. La mácula es un sector de la retina infinitamente pequeño respecto al resto de la retina, pero realmente se ocupa de la visión que más sirve a los humanos, la visión del detalle, la visión fina. La mácula nos permite, por ejemplo, poder ver a nuestros queridos familiares, nos permite poder leer, nos ayuda a poder ver la televisión. Realmente es una visión extraordinariamente útil y muy necesaria para los humanos. Actualmente la DMAE se clasifica mediante dos variantes. ¿Cuáles son estas variantes y qué diferencias hay entre cada una? Hay dos tipos de variantes y una intermedia de entre las dos. La primera es la degeneración macular atrófica o seca. Es una enfermedad la más frecuente que representa el 85% de los casos. En esta enfermedad los pacientes tienen una pérdida de visión que alcanza a lo largo de meses o incluso años. Al otro lado tenemos la degeneración macular de tipo húmedo o exudativo. Esta ya es una enfermedad realmente mucho más grave. En esta enfermedad se forma un tejido vascular por debajo de la retina, como una especie de malla vascular que crece de manera muy rápida y provoca que la retina se degenere en cuestión de apenas días o pocas semanas. ¿Por qué se produce esta degeneración? ¿Qué factores influyen en su aparición? Pues tenemos muchos factores, pero como el nombre indica, degeneración macular asociada a la edad, el factor de riesgo prioritario es la edad. Antes habías comentado que un 13% de los mayores de 65 años tienen esta enfermedad. Exactamente no es así. A medida que tenemos más años hay más prevalencia de esta enfermedad y de hecho hay un 1% de pacientes afectados cuando son mayores de 65, un 5% si son mayores de 75 y hasta el 15% si ya tienen más de 85. O sea, globalmente va aumentando la tendencia a tener esta enfermedad cuanto más mayor eres. Hay otro factor que no es modificable y también es muy a considerar, que es la prevalencia o la predisposición genética. Si tú tienes un familiar de primer grado afectado, es más probable que tú acabes padeciendo esta enfermedad. Y luego tenemos otros factores que ya son ambientales y sí podemos modificar, luego lo veremos, supongo, cuando hablemos de prevenir esta enfermedad, que son, por ejemplo, el más importante, el hábito tabáquico. El hábito tabáquico es el factor ambiental más asociado. Representa hasta en un aumento de por 5 veces la posibilidad de tener esta enfermedad. Y luego hay otros, como por ejemplo las dietas que no sean bien sanas, la exposición prolongada y directa a la luz del sol, padecer enfermedades cardiovasculares como la diabetes o la hipertensión, que es muy frecuente en nuestro medio, y actualmente se está estudiando la relación de la degeneración macular con los trastornos del sueño, por ejemplo, el síndrome de apneas obstructivas o pacientes que simplemente tienen insomnio, que en nuestro medio es algo muy frecuente. ¿Y cuáles serían los síntomas que nos pueden hacer pensar que padecemos DMAE y por lo tanto habría que acudir a un oftalmólogo? Pues los síntomas básicamente son empezar a ver borroso en la parte central. Progresivamente aparece un signo muy característico que los oftalmólogos denominamos metamorfopsia, que es que cuando vemos una línea que debería ser recta, la vemos como que se ondula.
los pacientes lo que te relatan es que, por ejemplo, van por la autopista y las líneas de la carretera las empiezan a ver torcidas. Quien no conduce te cuenta que, por ejemplo, los semáforos también los ve torcidos. Esto es un signo muy, muy prevalente en esta enfermedad. También nos cuentan que cuando leen van teniendo cada vez más dificultad y de hecho muchos dejan de leer porque las letras se le van montando, van cambiando de línea y no son capaces de seguir el hilo de la lectura. Luego cosas de la vida diaria, como por ejemplo no poder ver lo que están cocinando, lo que están comiendo del plato. Cogen el autobús y no son capaces de ver el número de autobús que van a coger o leer qué paradas van a tener. No pueden leer sus facturas, o sea, realmente compromete de una manera absolutamente ostensible la vida, digamos, normal de nuestros pacientes. Y lo más tardío en la evolución de esta enfermedad es encontrarse una mancha ciega central que efectivamente solo te permite ver por los lados. Y para diagnosticar, digamos, oficialmente esta patología, ¿qué pruebas se realizan en Barraquer? Pues hay que decir que estos pacientes se diagnostican, yo siempre digo, de oídas. Esto exactamente que os acabo de contar. Un paciente de más de 50 años que acude a nuestra consulta y nos cuenta que le cuesta leer, que ha empezado a ver borroso, que se le tuercen las líneas, que es incapaz de ver la tele o leer los subtítulos. Esto ya nos ha de dar un indicio de que hay la posibilidad de tener un problema en la mácula, porque cualquier problema en la mácula puede provocar estos síntomas. Para exactamente poder discriminar estos síntomas cuando son de degeneración macular asociada a la edad, hay que hacer un fondo de ojo. Y el fondo de ojo es tan sencillo como poner unas gotas al paciente dilatadoras. Esto nos va a permitir poder ver los signos, aquellos hallazgos que nos hacen pensar en un tipo u otro de degeneración macular. Y otra vez tenemos que pensar en las dos variantes, la seca, donde vamos a ver unas lesiones muy características que se denominan drusas, que son como unos depósitos amarillentos, que son la colección de todos los elementos de la retina que se han ido envejeciendo y degenerando, que con el tiempo coalescen, empiezan a montarse y lo que acaban creando es una atrofia que también la podemos detectar en el fondo de ojo. Y en la otra banda tenemos la degeneración húmeda, esta más agresiva. Aquí lo que vamos a ver es mucha más desestructuración de la retina. Vamos a poder ver, por ejemplo, acúmulos de líquido que los oftalmólogos denominamos exudación y lo principal y más prioritario, diferentes niveles de hemorragia. Una vez sabemos que estamos lo más probablemente ante una degeneración macular asociada a la edad, hemos de diagnosticarlo en firme, como bien me preguntabas, y entonces haremos pruebas. Y la prueba que más hacemos, que además es sencilla, que se hace en el día y es indolora, es la OCT, o tomografía de coherencia óptica, que no es otra cosa que un escáner de la retina que nos mide capa por capa qué problemas podemos ir encontrando y signos indirectos de esta enfermedad, como el líquido, la sangre o las drusas. Si aún con esto tenemos alguna duda, podemos realizar una angiografía. La angiografía es una prueba en que inyectamos en una vena del antebrazo del paciente un colorante y este colorante lo que hace es teñir la circulación. Y como antes hablábamos, la degeneración macular húmeda, lo que se forma es una malla vascular por debajo de la retina y esta prueba nos va a permitir poderla discriminar y poderla diagnosticar. Estas son básicamente las cosas que hacemos. Escuchar a los pacientes, ver la retina, hacer una OCT y en pocos casos una angiografía. Uh-huh. ¿Y esta enfermedad, esta degeneración, es irreversible o existen tratamientos para paliarla? La degeneración macular en la que tenemos tratamientos es la degeneración macular húmeda. Hay que explicar bien que los tratamientos que tenemos no curan la enfermedad, solo la controlan y esto, como veremos, tiene una importancia principal. Los medicamentos con los que contamos hoy en día, ya llevamos un par de décadas con ellos, hemos tenido diferentes tipos, pero todos ellos quedan englobados con el nombre de fármacos antiangiogénicos. Anti en contra de la angiogénesis, de la formación de vasos. Todos ellos tienen una eficacia muy correcta en parar estas enfermedades, pero no en curar o ir para atrás del daño que ya han hecho. Y tienen una limitación que es que la duración, la vida media es muy corta y esto obliga a poner estos tratamientos cada mes y medio.
Afortunadamente, hace muy pocos meses la Agencia Española del Medicamento ha aprobado una medicación que tiene el nombre de Vabysmo y parece ser más efectiva que el resto de los tratamientos que tenemos, pero sobre todo tiene una ventaja respecto a los demás, que es que tiene una vida media mucho más larga y permite en muchos casos tratar a estos pacientes incluso cada 3-4 meses, lo cual cambia mucho el paradigma de estos pacientes. Y bueno, ya habías comentado anteriormente qué cosas podemos hacer para prevenir, como por ejemplo dejar de fumar o directamente no fumar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para prevenir la DMAE? Pues para prevenir la degeneración macular, principalmente la degeneración macular seca, tenemos también que actuar, por ejemplo, sobre la exposición directa al sol y la exposición prolongada. Podemos pues recordar a nuestros pacientes que utilicen gafas de sol o incluso les podemos recordar que hay unas gafas especiales para cuando ya hay un cierto grado de degeneración macular, que son los protectores especiales selectivos de la retina. También podemos recordarles que el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares es importante y también podemos aportar un suplemento vitamínico con antiangiogénicos o con fármacos muy completos en omega 3, que son vitaminas que aportamos de manera exógena. También hay que tener en cuenta pues, la dieta, tener una dieta equilibrada, muy rica en fruta, en verdura, en pescado azul que lleva mucho omega 3 y hay una cosa muy importante que es conocer los signos y síntomas de esta enfermedad y acudir al médico cuanto antes. Entonces, más que para prevenir la enfermedad, pero sí para prevenir que el paciente llegue con formas ya muy graves, intratables, solemos recomendar a los pacientes que tienen o bien un antecedente familiar o ya un cierto grado de degeneración macular, un autocontrol a domicilio. Este autocontrol lo denominamos rejilla de Amsler. Esto no es otra cosa que una cuadrícula con líneas verticales y horizontales con un círculo en el medio. Y aleccionamos a los pacientes que si en algún momento de las revisiones que ellos se hacen en casa notan que la rejilla se les tuerce o se les deforma o bien directamente les aparece una mancha en el centro, vengan de urgencias. Porque el kit de esta enfermedad, como sabemos que los medicamentos no la recuperan, sino que solo la frenan, es importante empezar los tratamientos cuando la agudeza visual, es decir, la visión, es todavía buena, porque entonces mantendremos buenas visiones. Si empezamos con mala visión, acabaremos con mala visión. Uh-huh. Y bueno, imagino que depende del caso, pero en general los pacientes diagnosticados con la DMAE pueden hacer vida totalmente normal. Vida totalmente normal no, pero hasta fases muy muy tardías de la enfermedad pueden hacer una vida autónoma. Autónoma no quiere decir que no necesiten ayudas para muchas cosas de la vida habitual. Como antes habíamos dicho, un paciente que no pueda leer las facturas, un paciente que no puede cocinarse porque no ve si tiene el gas abierto o cerrado, un paciente que no puede ir solo por la calle porque si tiene que coger un autobús no sabe qué autobús coger. O sea, realmente es una enfermedad que sí te permite hacer tu vida relativamente normal, pero es muy limitante en según qué aspectos. Y por esto insisto en que es importante diagnosticar esta enfermedad en fases en que la repercusión en la visión no sea muy notable. Anteriormente, Sonia, habías comentado que la degeneración macular húmeda sí que tiene tratamiento y la seca se puede prevenir, pero ¿realmente existe alguna forma de tratarlo? Pues precisamente esta pregunta ahora podría tener una respuesta afirmativa, ya que hace unos meses hemos empezado a participar en un ensayo clínico relativamente prometedor que a través de una única inyección aislada a estos pacientes con degeneración macular seca se prevé que pudieran enlentecer de una manera bastante importante la evolución de esta enfermedad para evitar formas severas con afectación central de la retina y, por tanto, evitar lo que llamamos la ceguera legal, que es ver menos del 10%. Y, por tanto, sí es algo prometedor y posiblemente en un futuro próximo también tendremos tratamientos intravítreos para la degeneración macular de tipo no húmedo, atrófico o seco. Uh-huh. Bueno, claramente aconsejamos a los oyentes que realicen visitas periódicas de revisión, ¿verdad? Es importante.
Sí, en esto tienes toda la razón, pero porque hay que tener en cuenta que la degeneración macular no es la única enfermedad que podemos padecer en la vista. Hay que romper una lanza, tampoco hay que asustar a nuestros pacientes, no siempre que veas borroso o que tengas la sensación de una distorsión visual vas a estar con una enfermedad tan grave como una degeneración macular. A veces son cosas pues propias de la edad, como la presbicia o tener un poco de catarata, pero justamente por esa razón es tan importante ir al oftalmólogo de una manera periódica, porque hay enfermedades que son muy frecuentes, pero que diagnosticadas a tiempo son perfectamente tratables y no dejan ningún perjuicio en la visión. Y también es importante que en caso de que sean enfermedades muy graves, si las encuentras a tiempo, pues tendrás mucha más ventaja. Totalmente de acuerdo. Estupendo, pues doctora Sonia Viver, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Descansa la Vista y aclararnos todas estas dudas sobre la DMAE. Muchas gracias a vosotros. Aprovechamos para recordaros que desde casa también podéis participar en este podcast. Escribidnos vuestras dudas sobre salud ocular en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag #DescansaLaVista y las resolveremos en los próximos episodios. Hasta la próxima, o mejor dicho, hasta la vista.